¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dagoberto Ceguera Urbina, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. La materia esta vez se llama Control Estadístico de la Calidad, Unidad 2, y el tema que veremos es gráficas de control por variables. El catedrático de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Empezaremos con el título Gráficas de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que presentan una variación por causas especiales. Aquí podemos observar una gráfica de control. Este tipo de gráficas se usan comúnmente para monitorear los procesos. Por ejemplo, en las fábricas, eh, aquí tenemos un límite superior, abajo tenemos un límite superior, la línea central que representa la media de la muestra. Normalmente en este tipo de gráficas, cuando un punto se sale fuera de control, se tiene que realizar una investigación, ya sea por ingeniería o por algún grupo de mejora continua. ¿Cuándo utilizar las gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente una variación de causa y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso. Con la gráfica de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación de los procesos. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Continuamos con límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por operación predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y abajo de la línea central. Como lo expliqué anteriormente, en las gráficas de control se utilizan para monitorear los procesos. Por ejemplo, en la fábrica donde trabajo se utilizan mucho para monitorear un proceso específico. Se establecen límites superiores, límites inferiores y lo que viene siendo la media de la muestra. Y cuando un punto llega a salirse de control, se tiene que o se debe de realizar una investigación por parte del departamento de ingeniería, o si existe un equipo de mejora continua, se les habla para que investiguen la causa raíz. Límites de control, por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Aquí podemos ver los puntos fuera de los límites de control, como lo explicaba anteriormente. Límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los límites del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no es necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en un gráfico de control, que es el valor promedio de las características de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí podemos ver un ejemplo cómo los puntos oscilan cerca de la línea central y dentro de los límites establecidos.
No se debe confundir la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo: proceso, causa común de variación, causa especial de variación. Hornear un pan. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente, causa común de la variación. Causa especial de la variación: al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacerse que la temperatura fluctúe innecesariamente. Tenemos otro ejemplo de proceso: registrar la información del contacto del cliente. Causa común de variación: un operador experimentado comete un error ocasional. Causa especial de la variación: un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Otro ejemplo de proceso tenemos moldeo por inyección de juguete de plástico. Este me gusta. Causa común de variación: ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultado en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Causa especial de variación: cambiar un proveedor de plástico a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia del producto final. Aquí, en este caso, se da mucho en las fábricas que tienen, por ejemplo, donde yo laboro es producto médico. Allí no se puede cambiar, no puedes estar comprando la resina a otro, un proveedor nomás así por así, sin antes realizar un proceso de validación de la materia prima, porque puede haber lo que se comenta aquí, puede haber muchas variaciones. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Aquí podemos ver los ejemplos. Variación por causas comunes, la gráfica se comportaría de esta manera. Y variación por causas especiales, no podríamos tener un resultado como este del lado derecho. Muchos puntos fuera de especificaciones. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 1. Un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de la variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Aquí vemos un ejemplo también de una gráfica de control. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de la variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor estabilidad. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándose hacia arriba y hacia abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de la variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es prescindible. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la prueba 4. Tenemos un punto que no pasó. La prueba 4.
Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 desviación estándar con respecto a la línea central mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de la variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más del primero de 1 alfa con respecto a la línea del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de la variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Tenemos otro ejemplo de gráfica de control. La prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de 1 alfa con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí podemos ver este ejemplo, por ejemplo, como los puntos están muy cerca de la línea central. Sin embargo, se dispersan hacia el lado superior y hacia el lado inferior. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de 1 alfa con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Aquí podemos ver cómo los puntos se alejan más de la línea central y se acercan más a los límites de control. Siguiente tema. Herramienta de la calidad de tipos de datos. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila de datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están registrados a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos de una muestra también puede ser una variable de atributos. Tipos de datos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificados subjetivamente asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud del peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales, por ejemplo. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos de un analista de calidad, registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Continuamos con datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos sobre el proceso. Datos del proceso sobre atributos de datos Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de efectos u eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y los examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en los tejidos. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener uno o más defectos, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones
que vienen siendo tres defectos. Defectos del proceso de atributos datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una producción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestrales que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se pueden utilizar para cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema, que es control estadístico de proceso o Statistical Process Control, SPC. El, el archivo viene en inglés, así que lo vamos a leer y después lo vamos a comentar en español. Measure fast, define, measure, analyze, improve, control. El control estadístico de procesos se divide en 5 principales tópicos, que vienen siendo definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Overview: identify the Y, identify potential X, verify the measurement system for the Y, understand the current process stability, establish the current process capability baseline, partial to list process maps current state BSM, firewise BA and NBA analysis, fishbone, CNE matrix, gauge RNR, AKA MSA, control charts, process capability, risk analysis, FMA, team building tools, deliverables, process maps, DY, potential X, gauge RNR, current process, capability baseline, FMA, updated contract. Entonces significa que en el overview tenemos, por ejemplo, identificar las Y, identificar las X, verificar las mediciones, el sistema de mediciones para las Y, entender los procesos, la estabilidad actual de los procesos, establecer las actuales capacidades de los procesos. En la lista parcial de herramientas tenemos el Process Map o mapeo del proceso, el estado BSM, los 5 porqués, BA y NBA, análisis de BA y NBA, fishbone o diagrama de pescado, CNA Metrics, Gauge RNR o análisis de MSA, Control Chart, Process Capability, Risk Analysis, análisis de riesgo, lo que se conoce como FMA. Esto normalmente se usa en la empresa donde trabajo, usamos mucho esto. El mapeo del proceso, en deliverables, mapeo del proceso de Y, potential X, gauge RNR, current process capability baseline, FMA, updated control. Son los diferentes donde podemos aplicar los diferentes métodos de control. Este es un archivo del 2006. Es una gráfica, un ejemplo de una gráfica de control, y dice lo siguiente: April 2006, the impulse inventory is at the 3-year low of 15. Manager present an award to the 50 in honor of this achievement. Ceremony in the cafeteria, pizza and refreshment for all. Everyone should be proud of the you have accomplished.
Estos son los datos que presentan la gerencia al departamento 50 en honor de este logro. Se llevará a cabo una ceremonia en la cafetería donde habrán pizzas y refrescos para todos. Cada uno debe sentirse orgulloso por lo alcanzado. 3 consecutive months of inventory increases manager wishes he could take back the award. Recognition seems to have been backfired. Instead of holding the gains, the Department 15 seems to give Garen compensation, allowing inventory to creep back to where it was previously. Managers decide this group just needs tough management. Esta es otra gráfica donde tipo de gráfica que representan los managers a, al personal. Y tenemos otro. In process inventory rise to a value of 26. Manager decide to keep anatomy and take name. He calls everyone in and demands they do something to keep inventories down. While with this tantrum, everyone in Department 15 treats lightly share of the hiding material in the dark corner of the plant. They don't know what to do, so they hold their breath and hope inventories. No more Mr. Nice Guys. Entonces aquí tenemos una gráfica igual de proceso. O sea, hay un punto aquí, posiblemente es un punto fuera y este que están mencionándolo. En junio de June 2007, en junio de 2007, manager has seen reduced level of inventory sign the end of the last year. Things are looking up. Although nothing had been done to change the system. His learning top management style gets results. Manager conclude top management is likely get results. Aquí es igual otra gráfica donde se muestra que donde están comentando que después de un entrenamiento los inventarios han ido reduciéndose y las cosas empiezan a verse mejor. Dice que las enseñanzas están dando resultados. But I always made sure my decision actions were based on data. What could be wrong with that? Dice, pero como siempre, se debe asegurar de que sus decisiones y acciones estén basadas en datos. ¿Qué puede estar equivocado en eso, con eso? His decision stems from interpreting the high and low point as signals. However, on the control chart below clearly reveals none of these individual points were signals. They all reflect the same underlying system. It should be interpreted alike. Entonces aquí podemos ver una gráfica donde todos los puntos están cerca de lo que viene siendo la línea media, más pegados a la media que a los límites de control. Y aquí pues lo muestran otra vez la misma gráfica donde los managers concluyen que las enseñanzas o los entrenamientos demuestran resultados, y como lo comentaba anteriormente, ¿no? Cómo se mantienen los puntos más pegados a la línea media del centro. Dice lo siguiente: no matter how logical and persuasive the interpretation, and no matter how right you have been in the past, noise is still noise. Trying to interpret noise is nothing more than exercise in wishful thinking. The results pure fiction with no connection to reality. El resultado pura ficción no conectado con la realidad.
mm, another LSS tools for separating signal from noise. Failure to use control charts to analyze data is one of the best ways. Not to making to increase cost, waste effort to lower more moral. Entonces esto significa, dice lo siguiente, la falla del uso de gráficas de control para analizar datos es uno de los mejores vías conocidas por la humanidad para incrementar costos, desperdiciar esfuerzos y bajar la moral. Lo dijo el doctor Donald J. Wheeler. Entonces aquí podemos ver la gráfica, ¿no? Comentaba aquí es un punto de alerta y aquí ya se acercó más a la línea media, está más dentro de control. Purpose. At the end of this class we will be able to answer the following question. What are the key concepts of SPC? How do we perform basic SPC calculation? What are control charts? How do we use control charts? Dice que al final de esta clase nosotros seremos capaces de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la llave del concepto de SPC? O la clave. ¿Cuál es la clave o la llave del concepto de SPC? ¿Cómo podemos realizar gráficas, cálculos básicos de gráficas de control de procesos? ¿Qué son las gráficas de control? ¿Cómo usamos las gráficas de control? Dice, do you know SPC? ¿Conoces las gráficas de control de procesos? Y aquí dice, I am a beginner, I have read about it, I have had training, I have used it, I could teach it. Dice, soy un principiante, he leído acerca de esto, he tenido entrenamiento, lo he utilizado y puedo enseñarlo. Definition: Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SPC to learn when our process have changed, monitor our process to make sure that its output doesn't get any worse, understand what happens if our process improves so that we can duplicate in the future. Dice traducción, los procesos de control estadístico es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar las variaciones del proceso que podemos obtener por los datos de SPC, como aprender cuánto nuestros procesos han cambiado, monitorear un proceso para asegurar que sus salidas no, no van a conseguir o van a empeorar, entender qué pasa si nuestros procesos, nuestras mejoras en nuestros procesos son lo que pueden duplicarse en un futuro. Cosas para recordar acerca de SPC. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to outputs, products characteristics, instead to input process characteristics. Often monitoring of output is necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in the statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Cosas que debemos recordar acerca de SPC. Dice que principales técnicas que son aplicadas a las salidas de los productos.
También aplicar de vez en cuando, aplicar el monitoreo de salidas si es necesario. Primer paso para la entrada de control es, pero la entrada en control es la meta, ¿no? Puedes usarlo como monitoreo, pero meterlos en control sería nuestra meta. Medir la variación para entender y realizar controles estadísticos, aplicaciones de controles estadísticos. Medir la variación, pero deberá ser una fracción pequeña del total de la variación del proceso en los datos del proceso. Impact of measurement on SPC. Gauge and studies are performed to probe the measure variation as is rare and not result of the measurement system operator. For example, if we have dimension of 1 plus and minus 1 millionth inch, a 30% gauge error would be meant to up of 2 10 millionth inch of variation could be attributed to the measurement method. That means that the part of the measure of 1.8 10 millionth inch with tolerance may measure one of 1.11 10,000 millionths outside of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance of less. Prevention versus detection. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out non-conforming products. This process produces reward and scrap. Inspection does not increase the quality, it only affects customer annoyance. Detection tolerate weights. Strategic for prevention and required in today's markets. First mistake proof the process. Primer error. If a mistake proofing is impractical or impossible, then the control input to prevent non-conforming outputs. Prevention avoid waste. Dice que la prevención versus detección. En el pasado la manufactura dependía de inspección e inspeccionar las salidas de no conformidades del producto. El proceso produce retrabajo y scrap. Este proceso producía retrabajo y scrap. La inspección no incrementa la calidad, solamente los efectos de los clientes, que la inspección tolera el desperdicio. Estrategias para prevención que son requeridas ahora en los mercados. Primer error y... ¿qué dice? Primer error, ¿qué? Primero prueba de errores el proceso. Primero prueba de errores el proceso. El error de prueba es impráctico o imposible de controlar. Las salidas para prevenir no conformidades. Prevención evita desperdicios. Definition of a process. Definición de un proceso. Inputs, the process. Outputs. Dice taking input allow us to be proactive. Taking output force us to be reactive. Ok, dice que monitorear o controlar las entradas permiten ser proactivos. Monitorear o controlar las salidas nos forza a ser reactivos. Molding process. Input, the process. Output. Características, material characteristics, mold condition, temperature, humidity, product dimension, yield defects. SPC is a feedback system.
Part of the process control feedback system, the way to find man matching materials, methods, and mother nature work together to produce the output. Information about the performance. The ideal information to be gathered is about the inputs. Although some benefit is obtained from monitoring the output, SPC is the vehicle for communicating information about change in input or output. Action in the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action on the product, less economical method to require sometime when the output does not consistently meet customer requirements, require some time to verify effectiveness of action in the process. Entonces esto significa retroalimentación de SPC Feedback System, parte del proceso de control del sistema de control del proceso. El proceso, la forma en que las 5 M's, hombre, máquinas, materiales, métodos y la madre naturaleza trabajan juntos para producir la salida. Información sobre el rendimiento. La información ideal que se sabe recopilar es sobre las entradas, aunque se obtienen algunos beneficios al monitorear las salidas. SPC es vehículo para comunicar información sobre cambios en entradas o salidas. Acción en el proceso. Se debe tomar acciones en la entrada para evitar variaciones en la salida. El efecto de la acción debe ser monitoreado y tomar medidas adicionales si es necesario. Acción sobre el producto. Métodos menos económicos se requiere a veces cuando la salida no cumple de manera consistente con los requisitos del cliente. A veces se requiere para verificar efectividad de la acción del proceso. Control charts. Dice, control charts are used to assess process variation and their source and the monitor, control, and improve process performance over time. A control charts focus attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special cause of variation from common cause of variation. Serve an ongoing control tool for process health in process improvement activities by showing when a process is performed well and when it's out of control. Provides a common language for discussing process performance. Entonces resumimos que la gráfica de control se utiliza para evaluar las variaciones del proceso y sus fuentes para monitorear, controlar y mejorar el rendimiento del proceso a lo largo del tiempo. Una tabla de control centra la atención en detectar y monitorear, o sea, una gráfica de control centra la atención en detectar y monitorear la variación del proceso a lo largo del tiempo. Distingue las causas especiales de variación de las causas comunes de variación. Sirve como una herramienta de control continuo para un proceso. Ayuda a las actividades de mejora del proceso al mostrar cuando un proceso está funcionando bien y cuando está fuera de control. Proporciona un lenguaje común para discutir el rendimiento del proceso. Dice, control chart, recognizing source of variation. Reconoce las variaciones del proceso. A control chart is a type of trend chart display data over time when statistical determine upper or lower control limit. It is used to determine if the process is in a control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random or within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls
outside of the control limit, special cause may be the reason. A control chart helps determine what type of variation is present in the process. Dice, un gráfico de control es un tipo de control de tendencias, muestra datos a lo largo del tiempo con límites de control superior e inferior determinados estadísticamente. Se usa para determinar si el proceso está en control. Se dice que es un proceso está en control cuando la variación está dentro del proceso, es consistente, aleatoria y dentro de los límites predecibles, o sea, de control. La variación aleatoria resulta que de la interacción de los procesos dentro de un proceso. Cuando el rendimiento cae fuera de los límites de control, la causa puede ser una causa especial. Un cuadro de control ayudará a determinar qué tipo de variación está presente dentro del proceso. Type of variation. Common cause. Some variation is expected to any process, predictable, natural variation due to the random shifts in factors that are always present in the process. Special cause. Some variation is caused by rare or significant events, and predictable control charts help us identify special cause variation. Dice que las causas comunes de las variaciones en la gráfica de control, algunas variaciones son esperadas en algún proceso, son predecibles, como variaciones naturales que pueden reducir en factores de turnos o de alguna otra vía presente en el proceso. Las causas especiales son algunas causas raras o significantes eventos que son impredecibles. Las gráficas de control ayudan a entender estas causas especiales de la variación. Variation, example of common causes. Aquí hay un ejemplo de causas comunes de la variación. Ligeros cambios en la humedad entre 49 a 51%. Ligeros cambios en la temperatura. Ligera diferencia en materiales. Ligera diferencia en desempeño de la máquina. Minor tool or machine wear, o sea, menores desperdicios en herramientas y máquinas. What are examples of common causes variation you experience in your work area? O sea, hace una pregunta. ¿Cuáles son las principales causas o ejemplos de causas comunes de variación que experimentamos en nuestra área de trabajo? Variación, ejemplos de causas especiales. Variation, example of special cause. Tool break, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in humidity, whatever cause cycle interruption, not the alarm itself but the cause of the downtime. One are example of special cause of variation you experience in your work area. Dice que aquí algunas causas especiales en la variación de un proceso puede ser ruptura de herramientas, un setup incorrecto o configuración incorrecta en la máquina, materiales incorrectos, diferencia significante en los materiales, significante cambio en la humedad, por ejemplo de 49 a un 70% que se brinque. Varios ejemplos de, continuamos con causas, ejemplos de causas especiales. Aquí hay algunas fotos. Example of common versus special cause variation. If only common cause variation is present, that the output of the process form a distribution that is stable and predictable. Aquí muestra una gráfica. If special cause variation are present in the process is not stable and especially not predictable. Aquí por ejemplo va bien y aquí se corta, se interrumpe el ciclo, no se sabe qué está pasando. Action on variation. Special cause variation usually requires
local action. Action can be taken by people close to the process. Special cause variation must be eliminated before addressing common cause variation. Las causas de variaciones especiales usualmente requieren de atención local. La acción puede ser por gente cercana al proceso. La variación de causa especial puede ser eliminada antes de redireccionarse a una causa común de variación. Common cause variation. Las causas comunes de variación. In control does not mean acceptable product required maybe much tighter action on process require systematic change approved by management. Random variation is more difficult to reduce. Dice que en las causas comunes de variaciones comunes en el control no se menciona producto aceptable, requerimientos pueden ser más difíciles. La acción del proceso requiere cambios sistemáticos aprobados por la gerencia. La variación aleatoria es más difícil de reducir. Process control o process capability. Case 1. Ideal process in control meet customer expectation. Voice of the process matches voice of the customer. Aquí tenemos un gráfico, un ejemplo. El caso 1, proceso ideal en control que conoce las expectativas de los clientes. La voz del proceso es la voz del cliente. Process control and process capability. Caso 2, in control but fails to meet customer expectation. Common cause variation must be reduced. Dice en control pero falla a conocer las necesidades y expectativas de los clientes. La causa común es la variación, pero debe ser reducida. Process control and process capability. Caso 3. Que meet customer expectation but not in control. Special cause variation must be reduced. Dice que conoce las expectativas del cliente, pero no está en control. Causas especiales de variación deben ser reducidas. Process control. Process capability. Caso 4. Not in control. Fails to meet customer expectation. Both special and common cause must be reduced. Dice que el caso 4, que no está en control, falla en conocer las expectativas del cliente, y ambos casos no deben ser reducidos. Variation on SPC. Control chart are the SPC tool for describing the point of the process. Control chart are time series charts with the control limit, upper control limit, lower control limit. SPC calculation provide us control limits which help us determine how much variation is too much variation. Control limits are not used based upon to the spec limit, they are based upon process data showing how the process has been performing. Control limits and control chart help us understand how stable the process is behaving. Dice que la variación en las gráficas de control. Las gráficas de control o SPC o herramientas de SPC describen que son la voz del proceso. O sea, una gráfica de control nos habla del proceso. Entonces, las gráficas de control son gráficas en tiempo, con límites de control superiores, límites de control inferiores. Dice que los cálculos proveídos, la gráfica de control nos provee a nosotros los límites de control, los que nos ayudan a determinar qué tanta variación o si es demasiada variación en nuestros procesos. Las gráficas de control son basadas en los límites específicos. Ellos están basados en los datos del proceso demostrando cómo el proceso ha sido realizado o se ha desempeñado. Los límites en las gráficas de control ayudan a entender cuán estable es el comportamiento de nuestro proceso. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de control.
Tenemos lo que se conoce como el límite superior, la media, el límite inferior, y como lo describe es la voz del proceso. Las gráficas de control son utilizadas para asistir la variación desde el proceso. Una gráfica de control es utilizada para detectar especiales causas de variación en un proceso en el tiempo que existen. Mediciones no naturales de la tolerancia del proceso, la cual es el resultado de causas comunes de variación. Assistant in getting the process in control and capable of consistently meeting customer expectation, the voice of the customer. Promueve a common language for discussing process performance. Atributos. Attributes are characteristics to product evaluate in terms of good or bad, good or no good, etc. Characteristics that are counted. Variables are measured characteristics such as length, width, thickness, weight, etc. Having trouble distinguish between variables and attributes. If you are calculating average and standard deviation, you are using variables data. If you are counting number of good and bad, you are using attributes data. Entonces aquí nos explica, ¿no? Las características, los atributos son características de un producto evaluado en términos de bueno o malo, pasa, no pasa, etc. Las variables son características medidas como longitud, anchura, espesura, peso, etc. Habiendo distinguido un problema entre variables y atributos, si hemos distinguido un problema entre variables y atributos, si estamos calculando el promedio o la desviación estándar, nosotros estamos utilizando datos de variables y estamos contando números de bueno o malo, estamos usando datos de atributos. Aquí tenemos un diagrama de control, de gráficas de control, cómo inicia. Dice start, tipo de datos, variables, datos medibles, atributos contables y subgrupos de tamaño 1, rangos, y pues pasamos a tipos de medición. Hay una gráfica de X-bar, ANAR, chart, gráfica de XS, XNS, con un chart, U-chart, P-chart. Aquí es como nos describe cómo se pueden distribuir los diferentes tipos de, bueno, son datos medibles o pues son datos por atributo. Vale, aquí tenemos una descripción de datos variables y versus atributos. Identify whether requirement is measured as variable or attribute. No short should allow. Length should be 2 inch plus or minus 5 mils. No black speck allowed. No flash allowed. Quantity per bag is 500 pieces. No more than 5 specks per square inch. Wall thickness above the 30 mils plus and minus 5 mils. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, cómo identificar los elementos de medibles de una variable o atributo. Por ejemplo, dice que no tiros cortos permitidos. Esto está hablando de por ejemplo, de un proceso de moldeo. La longitud debe ser de 2 pulgadas más 5 milésimas de tolerancia, más menos 5 milésimas. No black specs allowed, no se permiten especificaciones negras. No flash allowed, no se permite flash. Las cantidades por bolsa es de 500 piezas, no más de 5 specs por pulgada cuadrada. Y el thickness o el espesor de la pared debe ser de 30 milésimas más menos 0.005 milésimas.
Components of a run chart similar in appearance on individual and moving range with the expectation. Subgroup collection of samples recorded on the chart of one summarized value which always greater than one or more. Example: 5 pieces collected measurement calculate the plotted as the average of those 5 pieces. Range difference between one subgroup value and another similar to individual and moving range chart except it indicates the difference between subgroups, not individual sample measurements. Help indicate change occurring within a process. Some process different observation. Frequency histogram shows a snapshot of the process distribution at a point in the time. Run chart show movement of the process over a period of time. Example: individual on moving range chart, X bar and range chart. Entonces aquí dice que algunos procesos difieren en observaciones. Histogramas de frecuencias demuestran que los procesos de destrucción es en un punto en un tiempo. Las gráficas de control, las gráficas de corrida muestran los movimientos del proceso sobre un periodo de tiempo. Por ejemplo, las gráficas individuales de movimiento de rango y las gráficas XS o XR. Central Limit Theorem, teorema del límite central. The sample mean while X or more normally distributed around the population average, the individual reading X, the distribution of sample means approach are normal regardless of the sample of the parent population. This is what makes control chart work. Así que eso es un teorema de las gráficas de control. Por ejemplo, tenemos una muestra de medias. Aquí tenemos que la media va a ser más normalmente distribuida alrededor de los datos de la población, de las lecturas individuales X. La distribución de las medias approach normal regardless for the shape of the parent population. Dice que la distribución de las medias se aproximan a la distribución normal de la población parental. Esto hace que las gráficas de control trabajen. Y aquí tenemos una muestra, un ejemplo de un teorema de límite central de control. Y aquí se ve que la variación en sus grupos en tamaños es una distribución uniforme, ¿no? Individuales sus grupos de 3, sus grupos de 5, sus grupos de 7 y sus grupos de 10. Gráficas de distribución de frequency distribution run chart. Notice that the bins of the frequency distribution line up when the data point in the run charts. Aquí tenemos una gráfica de distribución. Control check, construir run chart o inside. Tenemos otro ejemplo de gráficas. Aquí tenemos otro ejemplo también de gráficas de un proceso de moldeo. Tenemos otros ejemplos más de gráficas. Variables de control, de gráfica de control. Variable control chart, a visual representation of data that has been collected from samples representing the large population. Una representación visual de las datas que han sido colectadas sobre una muestra de población grande. The chart illustrates process behavior at the given point in the time and predicts that what future behavior can be anticipated. Las gráficas
ilustran los comportamientos del proceso y dan un punto de tiempo para predecir qué comportamiento futuro puede ser anticipado. Y aquí tenemos una muestra, otra muestra de gráfica de un histograma, y tenemos que los puntos solo que dice aquí el único punto que se alinea con otros X bar and air control charts. Open the machine shop, find the Minitab, go to start control chart, variable control chart for book X bar in the top file, elect observation for. Aquí nos está dando un ejemplo para gráficas de control XR, lo que lo vimos anticipadamente. Aquí también tenemos una muestra, esto ya lo vimos. Aquí también tenemos una gráfica de control XR, como podemos ver, la gráfica de las medias y la gráfica de los rangos. Gráfica de control para atributos. They directly measure the defect in the production operation as opposed to measuring particular value of the quality characteristics is done in variable process. They should be used to manufacturing because attribute or path file to test in easier to collect the actual variable measurement. Attribute data requirements much less operation training. Attribute data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Dice que entonces que los defectos son directamente medidos en la operación de la producción como opuestos a la medición en particular, valor de la calidad característica como está hecho en una variable de proceso. Ellos deberán ser usados en un proceso de manufactura porque los atributos de paso falla de la prueba de datos son fáciles de colectar, o sea, de obtener, y que la variable actual puede ser, y las variables pueden ser medidas. Los datos de atributos requieren mucho menos entrenamiento del operador. Los datos pueden ser colectados directamente de los procesos de manufactura, especialmente si ahí hay un alto grado de automatización. Attribute control chart. P chart controls the fraction not conforming defective. The fraction non-conforming is the ratio of the quality non-conforming divided by the quality of part inspected. Sample size may be vary. NP chart controls the number non-conforming defective. Sample size is constant. C chart controls the number of non-conformities. Defects of non-conformity is a single quality characteristic that does not conform the requirement. Sample size is constant. U chart controls the number of non-conformities. Defects per unit. Sample size may vary. Dice que, por ejemplo, las gráficas tipo P controlan las fracciones no conformidades defectivas. Por ejemplo, la fracción de no conformidades es el radio de calidad de no conformidad dividida por la cantidad de partes inspeccionadas. Y el tamaño de la muestra puede variar. La gráfica tipo NP controla el número de no conformidades defectivas y que el tamaño de la gráfica es constante, el tamaño de la muestra. Las gráficas tipo C controlan el número de no conformidades de defectos. Una no conformidad es una sola característica de la calidad que no es conforme para que no es conforme a un requerimiento. El tamaño de la muestra es constante. Las gráficas tipo U controlan el número de no conformidades por unidad.
y el tamaño de la muestra puede variar. Y aquí tenemos ejemplos de una gráfica P, un ejemplo de una gráfica de NP, de efectivo, una gráfica de tipo C, número de efectos, de conteo de muestras, eso significa tipo C. La gráfica tipo U o gráfica por unidades, de efectos por unidades. Interpreting control chart. NIPRO is using 8 rules now for identifying our of control condition on control chart. Western Electric rules, Walter Shewhart, trends, outliers, patterns. Please note that each zone of the following chart is one standard deviation weight that this is the same way we divide the normal curve into the 6 equal standard deviation section. Dice que el NIPRO está usando 8 reglas conocidas para identificar condiciones fuera de control en una gráfica de control. Western Electric Rules de Walter Scheuchard. Trend, Outliers, Pattern. Dice notar que cada zona de los siguientes gráficas es una desviación estándar ancha. Esto es la misma vía que nosotros, es la misma vía que nosotros dividimos el curso normal en 6 estándares iguales, 6 desviaciones estándares iguales. Y entonces aquí nos muestra los ejemplos que se mencionan anteriormente. Tenemos donde se aplica la regla 1, la regla 2, 9 puntos en un renglón en un lado del promedio en la zona C o billón por arriba. 6 puntos en un renglón están este es el ejemplo 3 y tenemos aquí el ejemplo 4. Y aquí tenemos el ejemplo 5, 2 puntos fuera de control en un renglón en la zona A, y aquí tenemos el ejemplo 6, 4 puntos, nos habla de 4 puntos fuera de 5 puntos en zona B, o cerca. Y en la gráfica 7 nos muestra 15 puntos en un renglón en zona C, arriba o abajo en la línea central. Y aquí en la regla 8, en la gráfica de la regla 8 muestra 8 puntos en un renglón en ambos lados de la zona central. La regla 1, tenemos por ejemplo un punto aquí fuera, por arriba, posible causa o el gauge, setup del gauge, técnica de medición, tiempo de enfriamiento, cambio de procesos en el moldeo. Y aquí tenemos otro punto por abajo, dice que puede ser respuesta de calidad, verificar el gauge del setup, verificar la técnica, o sea, remostrar, o sea, tomar una segunda muestra, documentar actividades, production response to verify OOC, investigate the obvious, take action only if cause is verified, if no cause identified, wait for more data, process thinking from guesses allowed. Dice que tomar acción solamente si la causa es verificada. Si la causa no es identificada, esperar por más datos. Causas comunes. Common causes, investigate the obvious. Dice, causas comunes, investigar solamente lo obvio. Is the part damaged? Where the part is measured correctly? Where the part is measured correctly? Did someone change the process setting? Have the material changed? Are heating source functioning? Are cooling source functioning? Has the mold been cleaned on schedule? Dice, está dañada la pieza,
fueron las partes medidas correctamente, alguien cambió los ajustes al proceso, se ha cambiado los materiales, están funcionando el calentamiento, está funcionando el sistema de enfriamiento, el molde ha sido limpiado dentro del programa. Review. How did we do? ¿Cómo lo vamos a hacer? At the beginning of this class we say that we'll be able to answer the following question. What are the key to concept of SPC? Two voices, process input, action, output, common terms. How do we perform basic SPC calculation? Measure of central tendency, measure of variation. What are the control charts? Run charts with control limits. Plotting data similar to plotting frequency distribution. How do we use the control charts? Illustrate predictables and process behavior. Identify special cause of variation. How to react. Entonces decimos, en el comienzo de esta clase nosotros dijimos que deberíamos estar o ser capaces de contestar las siguientes respuestas o preguntas. ¿Cuál es la clave del concepto de SPC? O la llave, la clave. Dos voces, entradas de proceso, acciones, salidas, términos comunes. ¿Cómo nosotros realizamos calculaciones básicas de SPC? Midiendo las tendencias centrales o midiendo la variación. ¿Qué son las gráficas de control de procesos? Gráficas de corrida con límites de control. Datos trazables similar a frecuencias de distribuciones trazables. ¿Cómo nosotros usamos gráficas de control? Ilustrar comportamientos predecibles del proceso, identificar especiales causas de la variación, cómo reaccionar. Entonces esto sería todo de este tema. Pasamos al siguiente tema. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema que se llama gráficas de control. Gráficas de control por variables XR o gráficas tipo XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea de 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Entonces, ¿qué significa gráfica XR? Pues la gráfica XR significa que son dos gráficas, una gráfica de medias y otra gráfica de rangos. Entonces, en la gráfica de medias, pues monitoreamos lo que son las medias de los subgrupos, y en la gráfica de R, pues la gráfica de los rangos. Una gráfica XR grafica la media del proceso. Aquí dice gráfica X y el rango del proceso gráfica R a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en la industria. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas a la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo.
Continuamos con definición de gráficas XR. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si tu proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto los desperdicios la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pueden ser inexactos y pueden indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son gráficas XR, gráficas R. Vamos a ver esto en un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a ver este video para ver de qué se está hablando. Aquí podemos ver cómo se realiza la impresión de tarjetas electrónicas. Se mueve una textura que se llama stencil, donde por medio de estas navajas va a colocar la soldadura en el patrón ya establecido que necesitamos agregar soldadura solo en los puntos establecidos. Es un patrón ya establecido y de este proceso vamos a tomar los datos que se van a graficar en Minitab. Entonces continuamos con nuestro ejercicio. Vamos a abrir Minitab para ver los datos de la temperatura. Esperamos que abra Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya capturados. Como comenta el ejercicio, son 625 lecturas capturadas durante 125 días. Podemos comprobar de que con control N de que tenemos las 625 lecturas. Control Home, regresamos a la lectura número 1, que fueron capturadas durante 625 días. Entonces lo que podemos hacer aquí es irnos a Stat, Control Charts, variable chart por su grupo y gráfica de control XR. Aquí le damos un clic y tenemos dos opciones, que una es todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna y observaciones por subgrupos que están en una o más renglones de columnas. Entonces seleccionamos la primera y aquí vamos a seleccionar lo que viene siendo el dato de la temperatura. Damos doble clic. El tamaño del subgrupo, en este caso nos muestra el ejercicio que aquí podemos ver que son 5. El tamaño de su grupo es de 5 datos, entonces ponemos 5. Nos vamos a lo que son etiquetas y ponemos gráfica de control
XR de la temperatura. Control X-R de la temperatura. Vamos OK. También tenemos opciones. En opciones vamos a irnos aquí donde dice test, y aquí vamos a seleccionar todas las opciones para que nos grafique. Aquí podemos, depende de nuestro proceso, si queremos seleccionar las opciones, ya es a criterio, pero en este caso vamos a seleccionar todas para ver que nos grafique completamente Minitab. Le damos OK y le damos OK. Como podemos ver, aquí Minitab nos ha capturado nuestra gráfica de control. La primera viene siendo la gráfica X y la segunda viene siendo la gráfica R. La gráfica de medias, aquí están graficados todos los puntos, cada punto son la media de cada subgrupo de aquí, de estos subgrupos que tenemos aquí. Entonces cada puntito es la media, y aquí tenemos los rangos, ¿no? De este lado podemos pues realizar intencionalmente, cambiar los datos para ver cómo se altera la gráfica. Podemos ponerle 30, 28, 30, 30 y volver a graficar. Esto es con el fin de ver cómo se modifica la gráfica. Damos OK y OK. Y aquí podemos ver cómo Minitab, pues nuestra gráfica se salió de control, que es el puntito rojo que nos muestra aquí. Y por lo tanto en estos casos se tendría que realizar una investigación para saber qué fue lo que pasó. Aquí nos dice las lecturas demasiado altas, entonces en este caso se tendría que hablar ingeniería, o depende de la empresa donde esté, para realizar una investigación, porque este dato pues nos está diciendo algo. Entonces sería todo por este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Dice ejemplo, una empresa que produce tarjetas. Este es el ejercicio que acabamos de ver. Una empresa que produce tarjetas electrónicas. Dice el ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces aquí vamos a ver, para entender mejor el proceso, vamos a ver este video donde vemos lo que es una máquina de montaje. Aquí este tipo de máquinas trabajan por succión. Toman la pieza y la insertan en un lado. Entonces aquí gráficamente se muestra. Aquí ya vemos cómo la máquina toma la pieza y la inserta en otra posición. Entonces la máquina está por medio de succión. Es como trabaja este tipo de máquinas. Continuamos con nuestro video. Entonces vamos a realizar la gráfica XR en Minitab. Ya tenemos nuestros datos.
Entonces nos vamos a Minitab, vamos a realizar el mismo como el ejercicio anterior. Nos vamos a ir a Stat, estadística, y Control Chart, variable por su grupo, variable XR. En este caso le damos un doble clic y vamos a poner que los subgrupos son 3, en este caso son de 6. Son de 6 y vamos a seleccionar los datos en succión succión en presión en vacío en megapascales. Aquí vamos a corregimos porque se movió. Entonces decimos que el subgrupo es de 6. En opciones pues lo dejamos igual, All Observation, todos los datos los tenemos en una columna. En etiquetas pues le vamos a poner gráfica de control XR, gráfica de control X-R de insert de succión de presión de vacío, de inserción insert como dice el ejercicio, sería de montaje por succión por succión. Damos OK, igual nos venimos a opciones. Aquí en opciones elegimos test y seleccionamos todas las opciones. Damos OK y OK. Igual podemos ver aquí Minitab ya nos da la gráfica de control XR en lo que son las gráficas de media y gráfica de rangos. En lo que son las gráficas de media tenemos un punto fuera de control y tenemos otro punto que nos marca 2 puntos aquí. Le acercamos el cursor. Aquí dice que falló la prueba, la apuesta 52, prueba fallada 2. Y aquí también la muestra 67 salió esta muestra demasiado alta, 3.89, está fuera de nuestro control, es lo que nos menciona Minitab. Y aquí en la gráfica de rangos también tenemos dos puntos rojos. Entonces esto sería todo lo que viene siendo en gráficas de control XR. Pasamos al siguiente tema. Vamos a continuar con el siguiente tema, que son las gráficas de control para variables o gráficas de control XS. Las gráficas de control XS se pueden utilizar cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, utilizar la gráfica de XR. Son reglas para el control estadístico. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso gráfica S. Eso es lo que significa gráficas de control XS, o sea, gráfica de control de medias y gráfica de control de desviaciones estándar. Dice, a lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, pueden utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o de la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo.
Continuando con gráficas XS, la gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está afuera del control, entonces los límites del control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Tenemos un ejemplo de lo que viene siendo gráfica control XS. Esto lo vamos a ver mejor en el siguiente ejemplo. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en las cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Entonces aquí son 25 máquinas durante 50 días. Quiere decir que por el tamaño de los datos que rebasan son arriba de 9 subgrupos, tenemos que realizar, pues por eso que tenemos que realizar una gráfica de control XS. Vamos a ver el ejemplo de lo que viene siendo impresión de soldadura y de la temperatura. Aquí lo podemos ver en el siguiente video. Este es lo que se conoce como impresión por soldadura, donde se coloca en una máquina una tarjeta electrónica y se le adhiere la soldadura en los campos ya predeterminados. Entonces aquí podemos ver cómo entra la tarjeta de manera automática hasta posicionarse debajo de lo que se conoce como stencil, donde ya tiene el perfil o patrones donde se va a aplicar soldadura. Una navaja es la que aplica un barrido de soldadura a la tarjeta en los patrones ya predeterminados y posteriormente se extrae la tarjeta, y esto es lo que puede ocasionar efectos de acuerdo a la variación de como comenta aquí, la variación de la temperatura, como comenta aquí el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a revisar esos datos a través de Minitab. Ya tenemos los datos de temperatura precargados en Minitab para realizar nuestra gráfica de control XS. Entonces aquí tenemos nuestros datos, cada grupo de 25, y como comenta el ejercicio, son 50 días consecutivos para 25 máquinas. En total son 1250 lecturas. Entonces con estas 1250 lecturas nos vamos a lo que son, vamos a ver con control en, ahí está, podemos ver que son 1250 y regresamos con control home. Vamos a ir a graficarlo con nuestra gráfica de control XS. Entonces nos vamos a stat, control chart, a variables de control por su grupo, gráfica de control XS. Le damos un clic, aquí tenemos las opciones. Entonces seleccionamos la primera opción, dice todas las observaciones de la gráfica están en una sola columna, o sea, todos los datos están en una sola columna, o las observaciones para un subgrupo están en una o más columnas. Seleccionamos la primera, le damos un clic, seleccionamos datos de la temperatura, y en etiquetas le ponemos gráficas de control XS de la temperatura, de control X-S de la temperatura de máquinas de impresión, OK, y tenemos las opciones
nos vamos a lo que son pruebas. Aquí por default siempre nos marca una prueba que es un punto K mayor a K estándar de la división estándar del centro de la línea. K viene siendo la columna de la derecha. Aquí tenemos 3 puntos. Normalmente uno puede seleccionar los puntos que uno quiere graficar. Por ejemplo, tenemos el punto K, puntos K en un renglón o el mismo lado hacia el mismo lado del centro de la línea, en un renglón, todos incrementándose o decreciendo o incrementándose, y así sucesivamente. Vamos a seleccionar todos los puntos para que se grafiquen en Minitab. Damos OK y aquí le damos OK. Algo me está marcando un error aquí. Es muy importante poner el tamaño de los subgrupos. En este caso habíamos dicho que los subgrupos son de 25 datos. Entonces vamos a dar 25 datos y le damos OK. Aquí Minitab nos envía nuestras gráficas de control XS. En la parte superior tenemos la gráfica de las medias, que viene siendo la media de cada subgrupo. El tamaño de la media es de 23.73 del primer grupo, y así sucesivamente. Aquí tenemos un punto fuera. Nos dice que en el dato 38 falló la prueba. Aquí en el que viene siendo en su grupo. Y aquí tenemos nuestra gráfica de muestras de desviación estándar. Igual cada desviación estándar de cada grupo. Entonces esto sería todo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice una empresa que produce tarjetas electrónicas que requiere analizar si el nivel de succión, presión que viene siendo la presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Entonces son datos obtenidos del nivel de succión. Dice realizar una gráfica de color XR, XS. Realizar una gráfica de control sería XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos de los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 máquinas. Entonces por eso vamos a realizar una gráfica XS. Tenemos nuestros datos en Minitab ya precargados. Entonces aquí están los datos de succión en la columna C3, y como menciona el ejercicio fueron 1750 datos de 25 máquinas de succión. Aquí tenemos cada subgrupo es de las 25 máquinas. Entonces vamos a realizar el ejercicio, y la succión del vacío, el dato que tenemos es en megapascales de 4.06, 4.02. Entonces vamos a hacer la gráfica. Nos vamos a estadística, control charts, variables de control y gráficas de control XS. Damos un clic, aquí seleccionamos la primera opción, seleccionamos los datos de la tercera columna y el tamaño de la muestra es de 25. En etiquetas pues le ponemos gráfica de control XS, XS de máquinas de inserción por succión. Damos OK
en opciones, como sabemos, aquí por default Minitab nos pone solo una, seleccionamos todas y le damos OK y OK. Aquí Minitab nos da nuestra gráfica de control de máquinas de inserción por succión y podemos ver, tenemos un punto rojo que es la media de 4.04 y la muestra 21. Entonces, y aquí tenemos nuestra gráfica de dimensiones estándar. Es nada complicado, muy sencillo. Entonces, con esto terminamos nuestro segundo ejercicio. Vamos a continuar con realizar los ejercicios del proyecto. Estos datos se obtuvieron de la empresa Merit Medical, que es la empresa donde actualmente laboro. Y el ejercicio que vamos a realizar dice lo siguiente: en la empresa Merit Medical se realiza la operación de empacado de sus productos conocido como Rastat. Es el producto que se empaca. Esta actividad se realiza en una máquina empacadora llamada Multivac mediante el proceso conocido como termoformado de plástico. Para asegurarnos del sellado es correcto como parte crítica que representa la barrera estéril del producto, se debe inspeccionar 5 piezas por hora, realizando pruebas de explosión con equipo marca Cobham para comprobar el correcto sellado de lo que representa una pieza de cada cavidad del molde. Es decir, el molde que tenemos realiza 5 piezas, tiene 5 cavidades y realiza o forma 5 piezas por cada ciclo. Entonces la prueba que se realiza de inspección de prueba de explosión se toman 5 piezas por hora, quiere decir que es una pieza de cada cavidad del molde. Cada hora se mide cada pieza para comprobar que el sellado es correcto, ya que la máquina produce 5 paquetes por ciclo y si la máquina trabaja de lunes a jueves en 2 turnos de 21 horas, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos obtenidos durante la corrida de una semana. En total se registraron 420 datos en la semana. Entonces aquí tenemos unas fotos de lo que es la máquina empacadora. Esta es una Multivac. Aquí está realizando, aquí está el molde y aquí realiza el termoformado. Y aquí en esta parte es donde acomodan el producto, lo que posteriormente pasa para esta otra zona y aquí se sella. Lo que el sellado es la parte crítica que garantiza la barrera estéril del producto. Posteriormente se lleva a esterilizar y continúa el proceso hasta llegar a los hospitales. Aquí podemos ver el equipo con que se realiza la prueba de explosión. En esta libreta se registra y aquí podemos ver una muestra de las 5 cavidades que la máquina forma. Este es el paquete, así se pone en la base y se activa el inicio y la máquina trabaja, lo revienta y produce un dato, ¿no?, que debe estar dentro de ciertas especificaciones. Aquí tenemos otra vista de lo que es la máquina empacadora. Entonces vamos a realizar este ejercicio en Minitab también. Aquí tenemos ya los datos de lo que es la prueba de reventado. Aquí no se alcanza a ver, pero el equipo registró un valor aquí en la pantalla, no se alcanza a ver, que 85.2, algo así. Los datos que donde deben de reventar el producto es entre 70 y 90 pulgadas de aguas, que viene siendo el dato
como, como nominal o parámetros permitibles para un buen sellado. Entonces vamos realizar esta gráfica. Entonces decimos que nos vamos a estadística y nos vamos a gráficas de control por variable por subgrupos y XR. Aquí ya anteriormente ya hice una verificación. Entonces, como comentábamos en los ejercicios previos, aquí tenemos dos opciones: cuando son los datos en una columna, que están en una sola columna, o cuando hay varias columnas o renglones con datos. En este caso tenemos un dato en una columna, lo seleccionamos y, como comentábamos, nuestro tamaño de muestra, su grupo es de 5, ya que son 5 paquetes de cada 5 cavidades. El molde en la etiqueta le vamos a poner, ya aquí lo tenemos ya, gráficas de control XR de pruebas de X, ¿sí? En pulgadas de agua, que son inch por H2O, que viene siendo pulgadas de agua. Le damos OK y pues en la parte de opciones vamos a test, y aquí, pues como lo mencionábamos en los otros ejercicios, podemos seleccionar todos o podemos seleccionar aleatoriamente la opción que queramos. Aquí, por ejemplo, Minitab siempre nos da por default un punto de deviación estándar de K para el centro de la línea, que son 3, y los demás, por ejemplo, son puntos, cada punto en un renglón del mismo lado hacia el centro de la línea. Entonces vamos a seleccionar todos y le damos OK y OK. Ahí Minitab nos está formando nuestra gráfica de control y podemos ver que hay varios puntos fuera de puntos rojos, que Minitab los toma como que están fuera. Esta gráfica de arriba representa la media de cada subgrupo. Entonces quiere decir que aquí la media estuvo demasiado baja para este grupo, lo que es la muestra del grupo 16, y aquí también estuvo por arriba de la media este grupo. Entonces podemos también ver cómo, si cambiamos los datos de este grupo, por ejemplo que le pongamos 100, 107, 101, 99, 99.5 y 101.5, vamos a poder ver cómo se mueve la gráfica hacia un lado. Entonces hacemos nuevamente, nos vamos a gráfica de control, variables de subgrupos y X. Aquí damos OK, ya tenemos los datos. En opciones, pues mantenemos seleccionado todos, damos OK y OK. Aquí podemos ver cómo se disparó más este grupo. Este punto se va hasta arriba, cómo se cambió la gráfica. Entonces, de esta manera, esto viene siendo una gráfica de control. Realmente, lo importante es tener las dos gráficas. Una gráfica nos muestra los rangos y en otra gráfica nos muestra las medias. Aquí se ve que este punto se elevó demasiado, es el punto donde obtenemos los datos. Bien, con esto concluimos este ejercicio. Pasamos a lo siguiente.
Vamos a continuar con un segundo ejercicio de nuestro proyecto, que se trata de corte de longitud de catéter. Los siguientes datos fueron tomados de 10 máquinas cortadoras de longitud de catéter. Se tiene registrado 130 datos del corte de la longitud. Realizar gráfica de control XS. Entonces vamos a irnos a Meditap. Aquí tenemos nuestra tabla de datos. Como podemos ver, son datos colectados de 10 máquinas cortadoras de catéter. La longitud es en pulgadas y aquí tenemos los datos que medidos, ¿no? De 4.97, 4.92, 5.11. Entonces estos datos son en pulgadas y con esto vamos a realizar una gráfica de XS porque son más de 8 subgrupos. Entonces en este caso tenemos 10 subgrupos. Entonces ya podemos realizar una gráfica de control XS. Entonces vamos a Statistic, Start, Control Chart, variable chart for subgroups, X bar S. Entonces aquí ya tenemos parado, le damos OK y aquí pues como habíamos comentado los grupos de 10 y en etiquetas le vamos a poner gráfica de control X-S de corte longitud de catéter. Damos OK y en Xbar es option. Nos vamos a lo que son, aquí tenemos varias opciones, estimados, edades. Nos vamos a donde dice parámetros y aquí normalmente Meditap por default nos da el primer punto. Nosotros ya tenemos seleccionados los demás como el ejemplo anterior. Damos OK y le damos OK. Bien, aquí Meditap ya nos ha generado nuestra gráfica de control XS para el corte de longitud de catéter. Como podemos ver, están todos los puntos, casi la mayoría ligados a la media. En esta gráfica superior tenemos las muestras las medias de las muestras de los subgrupos. Y aquí en el lado inferior tenemos la gráfica de las desviaciones estándar, por eso se llama gráfica de control XS. Entonces aquí tenemos las desviaciones estándar de cada grupo. Y con esto, como podemos ver, ningún punto, en este caso ningún punto está fuera de los límites. Esta gráfica pues es muy útil para los procesos de manufactura. Normalmente se usa mucho en la industria, sobre todo en donde yo laboro, como son productos médicos, entonces se tiene que estar monitoreando constantemente los procesos. Con esto damos por concluido lo que son los ejercicios del proyecto. Muchas gracias.